Bien, hermano, dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos convertimos verdaderamente, pero obedecemos al Señor verdaderamente, entregándole todo nuestro corazón, todos nuestros deseos, y entregándole todo aquello que nosotros pensamos que es correcto, hermano, porque entendemos que somos pecadores y que errantes y extraviados vamos en esta vida. Y cuando lo obedecemos, el Espíritu Santo nos bautiza y el Espíritu Santo nos sella para el día de la redención, como dice, para el día de la redención, porque el objetivo es ese, que en el día de la redención seamos hallados dignos del Señor. El día de la redención es el día en que Cristo viene. Y en una multitud de casos, en grande mayoría y casi su totalidad del pueblo de Dios, desde el principio hasta el final, que no va a estar vivo cuando venga Cristo en el cuerpo, pues hasta el día de su muerte. Es el momento en que el Señor lo perfecciona, ¿verdad? Pero hasta el día de la redención se habla en el término de manera general, o sea que de ese día. Porque ahí entonces ya Dios se reunirá a todo su pueblo verdadero en el cielo. Pero hermano, el asunto es que el Espíritu Santo nos sella para ese día, porque Él va haciendo un trabajo en nosotros desde el principio hasta el fin. Él va haciendo un trabajo que empieza en el redarguir, y el trabajo que Él hace va a transformar a un hombre que tiene una mente carnal. El trabajo que Él hace va a transformar al Adán que vive en el hombre natural, en nosotros, y lo va a convertir en Cristo, ¿me entiende? Entonces se va a cumplir la palabra que dice que así como nosotros trajimos la imagen del terrenal, que es Adán, ahora traeremos la imagen del celestial. ¿Por qué? Porque ese trabajo, el cual es muy profundo, pero muy profundo, tan profundo, que lleva toda la vida del hombre hasta el final. Ese trabajo es el que va a dar la imagen de Dios en el creyente. Es una imagen celestial, es una imagen completamente distinta, es una imagen que no piensa como piensa el hombre natural, es una imagen distinta a la forma de ver las cosas del hombre terrenal, es una imagen totalmente distinta a la forma de vivir, a la forma de actuar, a la forma de entender las cosas. Es una imagen completamente distinta, como la distancia que hay del trono de Dios a la tierra, la cual no tiene límite la persona. Eso es imposible poder contarla, porque nadie puede llegar ni por cerca, hermano. Solamente puede llegarse en espíritu. Solamente el espiritual puede llegar allí. No existe otra forma. Eso es imposible, ¿verdad? Y esa es la completa y total diferencia que hay. Por eso que hay cosas clave en la palabra que son importantes tenerla claro siempre. La palabra siempre hay que recordar sus cosas claras y esenciales y fundamentales, como lo es, por ejemplo, la escritura que el Señor habla en el libro de Isaías, el capítulo 55, el verso 8 y 9, cuando dice allí que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. Bien, esto nos hace entender a nosotros algo. Esto nos hace entender que lo que nosotros pensamos, esto nos hace comprender y saber que lo que nosotros pensamos, por muy perfecto que parezca, por muy correcto, por muy adecuado que parezca,
por muy justo que parezca, hermano, por muy de bien, por muy para Dios que parezca, esto, si el Espíritu de Dios no nos dice lo que realmente es acerca de lo que pensamos, no nos dice los detalles de las cosas y cómo es realmente, lo que pensamos siempre va a ser errado, siempre va a ser distinto a lo verdadero. Y lo verdadero va a quedar oculto. Lo verdadero, que es el pensamiento del Señor, la forma de ver del Señor, la forma de manifestarse del Señor, lo que el Señor quiere hacer, porque eso es lo que verdaderamente está en su corazón, siempre va a quedar oculto. Si uno no busca a Dios, desprendiéndose de toda la forma de pensar, desprendiéndose de toda la forma de vivir. Ahora, esto cuenta para todos, hermano. Esto cuenta para la vida personal del hombre. Esto cuenta para la vida congregacional. Porque está la vida personal de cada uno, ¿verdad? Y está la vida congregacional de los hermanos de la iglesia del Señor. Esto es para todos, esto es absolutamente para todos, para nuestra vida personal. Cuando el hombre entiende esto, entonces no va a pensar por sí mismo, no va a establecer sus propias normas, no va a establecer sus propios juicios ni sus propios criterios y lo van a dirigir, sino que va a tratar de buscar a Dios en su vida, hermano, no de una forma esquemática y religiosa, con todo su corazón. Va a tratar de desprenderse de todos sus deseos para buscar al Señor. Va a tratar de llenarse del conocimiento de su palabra. Va a tratar de escuchar su voz para que el Señor le hable, para que pueda entender lo que está en el corazón de Dios. Porque de lo contrario viene un falso entendimiento, viene una falsa creencia que la da el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, que es el que gobierna los aires. O sea, los aires espirituales, que es dice que es el Dios de este siglo. Como dice, que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir acerca de esto del Dios de este siglo? ¿Qué quiere decir? Que es un Dios, o sea, que se hace pasar como Dios. Porque dice también que acerca del anticristo, el cual primeramente es espiritual, que él se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ese es el espíritu del Dios falso, que está en el corazón del creyente, que no ha sido enseñado, que no ha sido guiado por el Espíritu Santo, porque no ha tenido el amor para buscarlo, para que el Espíritu de Dios le enseñe verdaderamente las cosas y para que el Espíritu de Dios guíe su vida, porque así lo va perfeccionando para el día de la redención de Cristo y le va transformando a esa imagen. Cuando eso no es así, el Dios de este siglo es el que le dicta las leyes. Por eso usted ve que las personas dicen, yo amo a Dios, pero en el fondo es al Dios de este siglo el que Él les puso en el corazón, como es Dios, ¿ya entiende? Y por eso usted ve que muchas iglesias dicen, nosotros profesamos a Cristo, nosotros enseñamos la verdad, nosotros somos dirigidos por la verdad, pero si no han entregado su forma de pensar, si no se han entregado a la búsqueda del Señor, en ayuno continuo y oración sin cesar y lectura en abundancia de la palabra y tratando de dejar sus propios pensamientos para que Dios les enseñe lo que está escrito, cuál es su verdadero corazón. El Dios de este siglo es el que les enseña las cosas y es el que les enseña en sus vidas personales las cosas y es el que les enseña la vida congregacional cómo debe de ser, porque Él es el que pone los esquemas. El Dios de este siglo, ¿entiende? O sea, se trata de una imagen de Dios, no física, no una imagen del rostro, no. Se trata de una imagen espiritual de Dios que Él crea en el corazón del hombre, ¿me entiende?
Entonces, por eso es que se dice que el Dios de este siglo, Él crea una imagen espiritual de cómo es Dios en el corazón del creyente. Y es una imagen errada cuando el creyente contrista al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le diga qué hacer, para que el Espíritu Santo lo guíe. Cuando el creyente establece, debo de hacer esto, y el Espíritu Santo quiere hacer otra cosa, entonces el Dios de este siglo es el que entra y lo hace pensar que lo que está haciendo es de Dios y es para Dios. Por eso es que dice así, que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. No lo contristemos, porque el hombre no sabe. Mire, varios puntos en la Escritura, como dice, por ejemplo, acerca de la oración, como dice que qué hemos de pedir como conviene. En Romanos 8:26 dice así, pero debemos de saberlo para entender esto. Dice que nosotros no sabemos qué pedir como conviene. Nosotros no sabemos qué pedir como conviene. Pero el Espíritu mismo dice, Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir? Que el hombre no tiene la capacidad, hermano, para entender qué Dios quiere, para entender cómo Dios va a actuar. ¿Se entiende esto? Para entender qué está en su corazón, qué hay en los aires, en el mundo espiritual. El hombre no tiene la capacidad para entenderlo. Y si establece, por decir, puse el ejemplo de la oración, pero esto es para todo. Si establece el esquema de la oración diciendo, bueno, voy a ponerme a orar, y voy a orar por esto, y por esto otro, y por esto otro, y por esto otro. Y establece, por ejemplo, pongámosle una oración de media hora, ¿verdad? Y en esa oración establece los puntos que va a tocar, por lo que va a pedir. Cuando esto es así, el Espíritu Santo no puede interceder, porque ya el hombre puso su mente, ¿se entiende? Cuando esto es así, ya al Espíritu Santo se le cierra la puerta. ¿Qué puerta? La puerta del corazón, ¿me entiende? Para que Él actúe como Él quería actuar. Entonces Él deja al hombre en su terquedad, porque Él no va a contender con el hombre. El Espíritu Santo no va a forzar la voluntad del hombre, sino que Él va a trabajar en los que no lo contristen, en los que no pongan su mente, su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de trabajar las cosas. ¿Me entiende? Entonces, esto es para la oración y esto es para todo. Entonces, si eso es así, quiere decir que yo entro a orar y yo no voy a tener un esquema, sino que yo le voy a pedir al Señor. Primero, si no hay una búsqueda constante del Señor, esto no va a poder suceder. Esto no va a poder cumplirse. ¿Por qué? Porque el hombre va a estar lleno de sí mismo, va a estar lleno de la sociedad, porque está rodeado de un mundo lleno de mucho error, ¿me entiendes? De mucho pecado, de muchas cosas que son contrarias a las cosas del Señor. Y va a estar rodeado, aunque viva como cristiano, va a estar rodeado de un mundo, aunque vive entre la cristiandad, de un mundo religioso, no en la comunión con el Señor. Y aunque no vive de repente en pecados grandes como los de la sociedad, pero va a estar rodeado de un mundo religioso que ejerce una influencia en la mente, ejerce una influencia en el corazón, tanto que te hace un corazón así de religioso y así, de esa forma como lo es pues lo que es el esquema social, el esquema eclesiástico, el esquema religioso. Y allí entonces, cuando el hombre no busque al Señor para apartarse de todo eso, para apartarse aún de la misma cristiandad, para apartarse de la relación con el mundo, él no va a poder recibir la mente del Señor, porque la mente del Señor le va a quedar lejos.
La mente del Señor no puede acercarse a una persona que está rodeada de tanto error, de tantas cosas del hombre natural, ¿verdad? No puede acercarse si no se aparta de esas cosas, no puede acercarse si no se sale de ahí, no puede acercarse. ¿Por qué? Porque la influencia de las cosas, la influencia social, la influencia religiosa, la influencia del esquema de la iglesia, la influencia del esquema que aprendí de los hermanos, está en su mente como un muro fortificado. ¿Me entiendes? Y ese muro fortificado, esas ideas, esa forma de pensar las cosas, esa forma de ver las cosas, no va a permitir que lo que Dios quiere hacer, que lo que Dios quiere decirle al hombre, penetre a ese corazón, porque hay un muro fortificado que es la sociedad, que es la forma esquemática de hacer las cosas y de vivir. Ese muro fortificado no permite que el Espíritu Santo hable. Y ese muro fortificado lo que hace es que hable el hombre y hable el Dios de este siglo. Por eso Dios guarda silencio de tiempo antiguo. Por eso es que en el tiempo del fin esto es lo que ha acontecido. Como se ha contristado el Espíritu Santo, el Señor ha guardado silencio. Por eso te ve tanta falsa profecía, tanta falsa enseñanza, tantas falsas manifestaciones. ¿De quién? ¿De quién? Del Dios de este siglo. Eso es lo que dice en Isaías, que Dios ha guardado silencio. Pero también me enseñó a mí el Señor hace tiempo atrás. Yo he guardado silencio desde mucho tiempo. Y yo no sabía que estaba escrito. Contemplando transgresión, viendo cómo se profetizan unos a otros, viendo cómo hacen sus cosas. O sea, porque como se ha contristado el Espíritu Santo, el Señor calla su boca para no hablar, porque hay un muro fortificado que no le deja entrar. Eso que dice allí en Isaías capítulo 42 y verso 14. Dice, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Sí dice, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. ¿Y por qué, hermano? Por lo que acabo de explicar. Porque el Señor no puede hablar donde hay un muro fortificado de lo que el hombre piensa que debe de hacer. El Espíritu Santo allí no puede decir, haz esto y esto otro no. Porque el muro fortificado de lo que yo me ideé no le deja hablar. ¿Me entiende? Y allí el que habla es el hombre, y entonces se crea el Dios de este siglo. El Dios de este siglo se forma en su corazón, y Satanás es el que le ponen las cosas. Y por eso que usted ve, por eso es que toda la falsa profecía que ha salido viene del Dios de este siglo. Y por eso que dice que se levantan falsos cristos y falsos profetas y hacen grandes milagros y señales y prodigios y engañan de tal manera, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Entiende? Y por eso es que dice que si alguno dijere, aquí está el Cristo, no vayáis ni le creáis. Si dijeren, está en el desierto, está en los aposentos, no vayáis ni le creáis. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, cuando llega el tiempo del fin en que Cristo viene, el enemigo se encarga de hacer que las personas pongan sus propios pensamientos, pongan sus propias ideas, sus propios planes, su propia inteligencia, para que contristen al Espíritu Santo, y contristando al Espíritu Santo, les forma un Dios distinto en el corazón. Y por eso es que se levanta el falso Cristo. ¿Cuál es el falso Cristo? La iglesia que dice, aquí está el Cristo, este que profesamos es el Cristo. Pero es el Cristo que ellos mismos interpretaron de la palabra de Dios, de la Biblia. Es el Cristo que ellos mismos establecieron en sus normas, en sus manifestaciones que ellos establecieron. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque poniendo sus formas de ver, que aprendieron de uno, del otro, de ellos mismos se formaron en sus corazones, poniendo su forma de pensar, poniendo su forma de actuar, contristaron al Espíritu de Dios, el cual no se debe de contristar. Y cuando se contrista, esto es para muerte del alma. Esto es para perdición, hermano. Esto es para condenación. Por eso dice, no contristéis
al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quiere decir que a lo que lo contriste, esto va a repercutir en que en el día de la redención yo no esté preparado. O en el día de la muerte, si no llega vivo hasta el día de que venga el Señor, no esté preparado como el Señor quería prepararme para entrar en la vida eterna y tenga que ir al infierno eterno. Porque lo contristé. Porque estimé mi forma de ver, mi forma de pensar más que la de Dios. Esto se manifiesta en la vida del hombre personal y en la vida congregacional, ya lo dije hace un rato. Pero se manifiesta de la siguiente forma: en todo lo que el hombre hace, en todo lo que el hombre piensa, en su forma de vivir, en su forma de hacer las cosas, en su forma de escoger las cosas, y se manifiesta de manera congregacional en la forma de establecer la búsqueda de Dios, en la forma de establecer las reuniones de la iglesia, y en la forma de llevar a cabo las reuniones de la iglesia, en la forma de establecer el sistema eclesiástico. Esto se manifiesta porque el Espíritu Santo es el que debe de fluir, de decir, se haga esto, esto no. Cuando no se busca, Él no va a fluir. Cuando no se busca, Él no va a hablar. Porque Él puede hablar y puede no hablar, pero manifestarse de una forma en que te haga entender que eso es lo que se debe de hacer. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Cuando no es así, el hombre establece lo siguiente. El hombre establece que vamos a hacer los cultos de cierta forma. Y el hombre establece, vamos a hacerlo en tal horario. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a empezar con oración o alabanza, uno determina una cosa, otra. Y después vamos a seguir con la lectura de la palabra, un capítulo de la Biblia, un salmo, un lo que sea. Y después vamos a seguir con alabanza, una media hora. Y después vamos a seguir con la predicación. Ese esquema es del hombre. Ese esquema no permite que el Espíritu Santo, que es el que sabe todas las cosas y Él es multiforme, tiene muchas formas de obrar. ¿Eso qué quiere decir la palabra multiforme? Porque dice que nosotros, cada uno, según el don que ha recibido, lo ministra a los demás conforme a la multiforme gracia de Dios. O sea, Él tiene una gracia de muchas formas. Porque no lo llevo allí para no centrarnos en la palabra exactamente, no centrarnos exactamente en todo el verso, ¿verdad? Que dice allí, eso que está en 1 de Pedro 4:10, 4:11, pero no es centrarse en todo el verso, sino en el asunto de lo que es Él, que Él es multiforme. Solo quiero que centremos en la palabra multiforme, no hace falta el verso. Lo multiforme que es Él, solo es eso. Él es multiforme. Él tiene muchas formas de actuar, hermano. Él tiene muchas formas de obrar. Y si yo digo, lo que vamos a hacer en los cultos es oración, lectura, alabanza, tanto tiempo y prédica, y en el horario establecido, su multiforme gracia no va a entrar, no va a fluir. Su multiforme carácter no va a poder actuar. Su multiforme carácter no va a poder manifestarse. Presta atención, Él tiene muchas formas de manifestarse. Y Él puede empezarte un culto, Él puede comenzar un culto conversando de un tema y ahí mismo te va llevando a una profundidad de una palabra bien profunda que Él quiere revelar. Pero el hombre establece, no, es que hay que hacer oración y es que hay que hacer alabanza. Y allí lo que hace es contristar el Espíritu de Dios, porque el hombre se cree sabio en su propia religión y en su propio esquema que él establece. Y esto lo que va a formar es a un hombre religioso. Y por eso no va a poder dar el fruto de Dios. Cuando vaya a ver el resultado va a ser de una persona que no puede dar el fruto de Dios.
Porque ha contristado al Espíritu Santo, porque se ha puesto él mismo. Porque no sabe cómo el Espíritu de Dios actúa, puede obrar. Y si el Espíritu de Dios, estamos de pronto cantando alabanza y él quiere seguir y él quiere manifestarse de una forma y él quiere entonces ahí de pronto levantarse en una revelación y el hombre dice, no, es que hay que hacer esto otro, al Espíritu de Dios se le va a contristar. ¿Se entiende? Y si el hombre dice que hay que terminar a tal hora porque tenemos que comer, o porque tenemos que hacer esto, porque tenemos que hacer lo otro, o porque hay que ir a trabajar, o por lo que sea, al Espíritu de Dios se le va a contristar. El Espíritu de Dios no tiene un esquema. ¿Quién le dijo al hombre que para empezar un culto tiene que ser el horario específico que el hombre puso, o tiene que ser con oración? Le hago una pregunta, hermano. Cuando dice que estaban en el aposento alto, reunidos como 120, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, allí a la hora tercera del día, que era como a las 9 de la mañana, y vinieron allí los que estaban allí alrededor y se reunieron, y dijeron que estaban ebrios, y entonces Pedro les dijo, estos no están ebrios, porque por la hora del día que era, ¿verdad? Entonces, dice que Pedro empezó a hablar y allí entonces la gente creyó y se convirtieron allí como 3,000. Hago una pregunta, hermano. Allí hubo un esquema, allí hubo un establecimiento de una norma que los hermanos dijeran, hermano, miren lo que nos ha acontecido, vamos a salir, vamos a hacer un culto, vamos a orar, vamos a hacer una media hora de oración, vamos a cantar unas alabanzas y vamos a decirle, vamos entonces a predicarle. ¿Hubo eso? No hubo eso. Aquello fluyó de manera libre, en la libertad del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios trajo a los impíos, trajo a los burladores, trajo a los que decían que estaban ebrios, Él los trajo y el Espíritu de Dios hizo hablar a Pedro, sin que Pedro tuviera necesidad, ni los hermanos, de establecer algo esquemático. Y allí se convirtió la gente. Otros no creyeron, pero muchos sí. Y la mayoría se convirtió. ¿Sí entiende? Allí no hubo algo esquemático. Lo mismo aconteció más adelante cuando entraron en el templo de la Hermosa, que dice que vieron allí a un cojo de nacimiento, y cuando entonces Pedro dijo, no tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy, levántate y ándate en el nombre de Jesucristo de Nazaret, entró saltando, danzando. ¿Dónde está que Pedro tuviera que decirle a Juan, o Juan tuviera que decirle a Pedro, hermano, mira este cojo, ¿qué vamos a hacer? No, espérate, vamos a orar al Señor, vamos a orar aquí, vamos a establecer aquí, vamos a cantar unas alabancitas, y vamos. ¿Dónde hubo eso? No, hermano, hubo un fluir. El Espíritu Santo dijo, no tengo oro ni plata, dijo a través de Pedro. El Espíritu Santo actuó. Por eso es que se debe de buscar al Señor, y con todo el corazón y el alma y la fuerza, y se debe de dejar que Él haga lo que Él quiera, sin establecimiento de normas. Y porque a través de aquella acción, como Él la hizo, entraron en el templo. ¿Cómo entraron en el templo? ¿Cómo fue el culto? Hubo un culto esquemático. El culto esquemático que iba a hacer allí. ¿Qué desarrollo del Espíritu iba a permitir? El culto esquemático, ¿a quién iba a convertir? El culto esquemático, ¿a quién iba a sanar? ¿A quién iba a libertar? A nadie. Sino que el Espíritu Santo entró a través de una manifestación gloriosa, no a través de algo esquemático de una oración, algo esquemático de una alabanza. Él entró por la libre, ¿entiende? Y a través de eso hizo que todo el mundo se quedara asombrado. Y en vez de estar allí de forma religiosa orando, lo que estaban era asombrados. Y te dice que teniendo asidos a Pedro y a Juan, entonces Pedro les dijo, ¿nosotros qué somos? Nosotros, ustedes. Entonces dice que allí entonces el Señor se manifestó. O sea, Pedro predicó, porque el Espíritu Santo es el que predica. El Espíritu Santo es el que habla, hermano.
El Espíritu Santo es el que habla. Y allí entonces, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, cuando Él hace como Él quiere, es que Él hace lo que Él tiene que hacer en las personas, pero esto no solamente para la vida de la persona en lo personal, sino que esto de manera general para la congregación. Por eso es que al Señor se le deja obrar. Me acuerdo de un testimonio que una hermana testificó. Uno siempre pone mucho esquema. Voy a empezar tal día a ayunar. Voy a hacer tal hora, tal cosa, tal hora. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero yo me acuerdo de un testimonio que una hermana dio. Ella dijo que el Señor le dijo un día que iba a ayunar 40 días. Completo, sin comer. Solo bebiendo agua. Le dijo así. El Señor se lo adelantó, se lo avisó que lo iba a hacer. Y ella, pues, solo pensó en eso nomás, no hizo nada. Pero dice que un día, ella estaba, porque dice que ella estaba en la congregación, ¿verdad? Y dice que un día ella estaba allí, pues, normal, por el día, no sé, no me acuerdo ahora qué dice que estaba haciendo. Y que el Espíritu Santo le dijo, o sea, ya era de día, no había comido ese día, ni desde anoche o algo así. Y que el Espíritu Santo le dijo, ya estamos en ayuno. ¿Qué le quiero decir? Y así hizo los 40 días de ayuno. Ella lo testificó, hermano. Así le dijo, ya estamos en ayuno. ¿Qué le quiero decir? Allí no hubo un esquema. Allí no hubo, Señor, te presento esto. Un esquema, me arrodillo y te presento esto a tal hora, de esta forma establecida, de esta manera. Allí no hubo nada de eso. Allí hubo una verdadera guianza del Espíritu Santo, hermano. Allí hubo la manifestación del Espíritu de Dios de manera libre, porque Él es el que conoce los misterios, no el hombre. ¿Entiende, hermano? Él es el que conoce los misterios. ¿Quién dijo que un culto hay que establecerlo a una hora específica determinada? Si el Señor reúne a la gente, si hay personas, el Señor trae uno de aquí, trae uno de aquí, trae uno de acá. Y ahí sentados, los pone a conversar. Y de pronto entra en un tema de las Escrituras. Entra en un tema de las Escrituras. No, porque usted tiene que leer un texto inicial para predicar. ¿Qué texto inicial leyó Pedro? Cuando salió, allí predicó a los que se reunieron allí cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué texto inicial predicó Pedro? Pedro no predicó ningún texto inicial. ¿Qué texto inicial predicó Pedro cuando entró al templo de la Hermosa y estaban allí reunidos? Pedro no predicó ningún texto inicial, con ningún texto inicial. Fluyó en una acción, fluyó en lo que estaba aconteciendo. ¿Me entiende? Y allí empezó a decir, porque David dice que descendió a las partes, no dejó su alma, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero dice, sin embargo, David vio corrupción y siendo hombre allí murió, y su sepulcro está hasta hoy con nosotros. Pero sin embargo, el Cristo, dice, el Cristo no vio pecado y Él resucitó. O sea que le estoy sencillamente repitiendo un poco lo que Pedro dijo en ese discurso, en esa prédica, hermano. No planificada, ¿me entiende? No planificada, no estructurada, no esquematizada, no ideada por la mente. Por eso es que la guianza del Espíritu, tanto en la vida personal del hombre como en la congregación, es la que da vida, es la que edifica, es la que transforma, es la que te puede hacer conocer el corazón de Dios. Porque los fariseos, arraigados a sus creencias, arraigados a lo que ellos establecían, los fariseos, hermano, ellos establecían normas de culto, ellos establecían normas en la iglesia. Ellos establecían el esquema que en el día domingo no se debía hacer esto, lo otro. El día domingo no, perdón, me equivoqué por lo del día de reposo del primer día de la semana. El día de reposo, que era el día séptimo sábado, no se debía hacer esto, lo otro. Ellos establecían que se debía hacer esto, pero pasaban por alto
Sin embargo, pasaban por alto lo principal: el amor, la misericordia y la fe. Esto fue lo que el Señor les dijo, que ellos, esto fue lo que el Señor dijo allí en Mateo capítulo 23, que ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino, y pasaban por alto lo principal de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, así dice Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mire, el Espíritu Santo te va a guiar a hacer cosas a través de las cuales Él no va a pasar por alto lo principal. Pero cuando el hombre esquematiza lo que va a hacer, el hombre le va a pasar por alto lo principal. Así se ven personas en las iglesias en su gran mayoría. Para ellos lo principal es que hay que ir a cumplir con el esquema religioso, con el esquema establecido por la organización. No guiado por el Espíritu de Dios, no enseñado por el Espíritu de Dios, sino porque lo que aprendieron de la mayoría de la cristiandad. Para ellos eso es lo importante. Entonces llega, oiga bien, llega esquemáticamente a la hora establecida, cumple con el culto establecido por el hombre, cumple con la oración, no tiene comunión con nadie, es que ni con Dios, sino consigo mismo y con su propia norma. Consigo mismo y con su propia norma. No tiene comunión con nadie. Porque en el culto hay comunión. Como cuando dice como cuando dice el apóstol Pablo: ¿qué hay pues, hermano? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene ciencia, tiene doctrina, tiene lengua, tiene interpretación, tiene revelación. Hágase todo para edificación. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos reunimos, vengo con una revelación que Dios me dio, el otro viene con un salmo que Dios le dictó, el otro viene con una visión espiritual, el otro interpreta el sueño o la visión, y allí hay una comunión entre los hermanos y hay plática entre todos. Hay plática. Hermano, y tuve esto, y se sientan allí en círculo. No, porque hay que sentarse todos derechito para allá, siendo que el Espíritu Santo habita en medio de la alabanza. ¿Pero qué es la alabanza? Aquella entrega del corazón. No se trata de la canción, no se trata de la alabanza cantada, se trata de aquella entrega del corazón. Aquella vida es una alabanza al cielo, y Él habita en medio. Él está en medio. Porque dice también que donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, allí está el Señor. ¿Dónde dice? ¿Enfrente o en medio? Dígame alguien dónde dice. ¿Dice enfrente? Dice en medio. Entonces, usted se puede sentar en círculo. Usted se puede sentar en círculo porque dice que Él está en medio. Pero el sistema eclesiástico dice que se siente frente allá. ¿Me entiende? Entonces, puede venir uno, si han buscado al Señor de verdad todos, si verdaderamente han entregado todo, uno viene con salmo, otro viene con doctrina que el Señor le habló, le enseñó, otro viene con revelación, otro viene con interpretación. Búscame dónde está, para que se sepa dónde está el asunto. Pero no quiero pasar por alto esto que estamos en Mateo 23:23, cuando dice, porque va unido a esto, cuando dice: diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso está en 1 Corintios capítulo 11, cuando dice que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene ciencia, tiene interpretación. Bien, entonces cuando se reúne, viene cada uno con lo que tiene, y allí hay una comunión con los hermanos, allí hay una comunión con la iglesia, hermano. Allí hay una comunión entre los hermanos, que es lo principal.
Eso está en 1 Corintios 14, 26, lo que le estoy diciendo. Solo para que lo tenga y lo vea que está allí. Porque como muchas veces las personas no conocen la palabra de Dios, no saben que está. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que allí el Espíritu Santo obra a través de lo que dice este. Y entonces el otro dice, sí, hermano, porque yo tuve esta visión. Y obra a través de lo que dice el otro. Y obra a través de lo que dice el otro. ¿Y sabe qué está pasando allí? ¿Sabe qué está pasando allí? Allí el Espíritu Santo está... Ahí están pasando dos cosas. Una, escucha bien. Llegaron, se sentaron, hermano, tuve esta visión. Y el otro dice, tuve esto, otro. Ah, y esto dice, esto quiere decir esto y esto y esto, porque el Espíritu de Dios me da esta interpretación. Y esto tiene otro, y esto tiene el otro. Allí está pasando dos cosas. El Espíritu Santo está actuando, no lo están contristando. Ahí está pasando que el Espíritu Santo es el que está obrando. ¿Y sabe qué más está pasando allí? Que allí ya hay un culto. ¿Quién dijo que allí no hay un culto? ¿Quién estableció que allí no hay un culto? ¿Qué ley dice que allí no hay un culto? ¿Qué ley dice? Porque no dijeron, Señor, esta es la hora, Señor, te presentamos culto. ¿Quién dijo que allí no había un culto? Porque allí hay una unión, allí hay una interacción entre la hermandad, pero guiada por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está actuando, no lo están contristando. Esto edifica, porque eso es lo que dice aquí. Le dije 1 Corintios 14, 26, ¿verdad? Esto es lo que dice cuando termina. Dice, hágase todo para edificación. Ese es el objetivo. El objetivo es edificar. El objetivo, hermano, entienda esto, el objetivo no es cumplir con el horario. Eso no edifica. Eso hacían los fariseos y eran hijos del diablo. Y no tenían amor por las almas, por sus hermanos. No tenían compasión. No tenían nada de Dios. Todo lo que tenían era de las tinieblas. ¿Entiende? El objetivo es edificar. El objetivo es corregir, instruir. El objetivo es que Cristo se forme en el corazón de cada cual a través de sus muchas manifestaciones. El objetivo no es cumplir con el esquema. El objetivo no es cumplir ni con el horario, ni con lo que se estableció porque se aprendió de la cristiandad. Ese no es el objetivo. El objetivo es edificar. Hágase todo, dice, para edificación. Porque el Espíritu que está fluyendo es el que va a ir perfeccionando a cada uno conforme a la capacidad de cada cual, conforme a la entrega de cada cual con lo que Él está haciendo. A través de lo que de las personas como él lo está haciendo, ¿entiende? Pero cuando no se hace esto, se hace lo que hacían los fariseos, que diezmaban la menta en el eneldo del comino y pasaban por alto lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no va a pasarle por alto a lo principal, que es el amor al Señor por encima de todo y al hermano. Pero ¿cuál es el Señor por encima de todo? El amor al Señor por encima de todo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cumplir con el esquema? ¿Eso es el amor a Dios, acaso? O sea, cumplo con el esquema, pero luego en mi vida íntima no tengo relación con Dios, con nada, no le pregunto nada, no paso tiempo conversando con Él. ¿Y ese es el amor a Dios, ir a cumplir con el esquema de 2 horas de culto? ¿Ese es el amor a Dios? Eso no es amor a Dios. Eso es un esquema religioso instituido por el hombre. Y eso lo que forma en el corazón es al Dios de este siglo. Eso no puede formar a Cristo en el corazón. Eso no puede dar a conocer el corazón de Dios. Eso lo que forma es al Dios de este siglo. Y esos son los que van perdidos al infierno, cumpliendo con sus esquemas. Porque esos son los más celosos. Porque no había nadie más celoso que los fariseos. Y amaban a Dios. ¿Cómo podían amar a Dios si pasaban por alto? Así llega la gente. Pasaban por alto lo principal del Señor. No tenían interés en que Dios les enseñara, sino que ellos se enseñaban a sí mismos, y así era como era. Como yo decía que tenían que ser, así era. Para ellos así era como tenía que ser. Y esto lo que formaba era el diablo en el corazón, que es el Dios de este siglo. Y estuvieron preparados para recibir al Señor. ¿Creyeron al Señor en sus verdaderas manifestaciones, al Señor cuando vino? No. ¿A dónde fueron? Descendieron al infierno con todo y su esquema, y con todo y su celo. Con todo y su celo descendieron al infierno. Así, mire,
Llega la gente a la congregación que tengo que cumplir con el culto esquemático. Tengo que cumplir con el esquema religioso. Tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir lo otro. No saluda a nadie, ni tiene interés en la interacción amorosa con el hermano, en lo espiritual. No tiene interés, porque el interés es cumplir con el culto religioso. Termina corriendo para su casa. ¿Quién es este? Uno que pasa por alto el amor, la misericordia, la justicia, la fe, y diezma el eneldo, la menta y el comino. O sea, da diezmo de su tiempo, da diezmo de su cumplimiento, da diezmo de lo que se estableció, da diezmo de eso. Se le puede presentar una necesidad terrible, un hermano muriéndose ahí al lado de él, porque yo tengo que cumplir con el culto esquemático. Y al hermano muriendo le pasa por alto, no le importa nada de él. No le importa nada, sino que lo que le importa es el cumplimiento del culto esquemático, atravesar por esas puertas del templo de 4 paredes, donde no es que Dios habita, sino que Él habita en el corazón. Atravesar por esas puertas, cumplir con su culto esquemático, y le pasó por alto al amor, a la misericordia, a la justicia y a la fe, porque no tuvo presente a Dios que estaba en ese hermano ahí muriéndose. Y si el hermano se queda muriéndose después del culto, lo importante es que él ya cumplió con el culto. Y se va para su casa corriendo, aunque el hermano o el que sea se quede muriéndose ahí en la puerta del templo. O allí, allí afuera, o adentro del templo, y es un hermano que está adentro, allí se queda abatido. Le importa nada la comunión, le importa nada el amor, le importa nada la misericordia, le importa nada la fe, porque el Dios de este siglo le ha formado a un Dios falso en su corazón, a un Dios religioso, a un Dios esquemático. Y ese es el que se establece el hombre celoso, el hombre que establece normas, el hombre recto con sus normas, el hombre recto con su cumplimiento. Cristo no se puede formar allí. Porque Cristo solamente se puede formar donde se le dé libertad a su espíritu. Eso es imposible, que el espíritu forme a Cristo en el corazón de alguien que no le da libertad. Eso es contristarlo. Como cuando estoy leyendo, y yo digo que debo de cumplir con este esquema religioso de leer, por decir, 7 capítulos así diario, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y como tengo que cumplir con este esquema religioso, el Espíritu de Dios me quiere llevar a leer otra cosa de la misma palabra. Me quiere enseñar otras cosas y yo no lo dejo, porque mi esquema va primero que Él. ¿Me entiende? Porque mi cumplimiento está primero que Él, porque yo sé más que Él, porque yo soy más santo que Él. Estoy hablando en sentido figurado para que se entienda, porque todo lo que el Señor dice acerca del pueblo, que este pueblo lo provoca a ira, este pueblo lo irrita, diciendo: apártate de mí, porque soy más santo que tú. Eso es lo que dice allí en Isaías 65, verso 5. Esto es lo que dice el pueblo, esto es lo que dice el Señor del pueblo. Dice, este pueblo que dice: estate en tu lugar, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Y el Señor dice: estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Esto es lo que enciende el furor, esto es lo que enciende la ira de Dios. Lejos de agradar a Dios, lo que encienden es su ira. Porque no es que la persona diga, oye, hay que entender esto espiritualmente, hermano. Hay que entender esto espiritualmente. Esto no se refiere, esto no es terrenal, esto no es carnal. No es que la persona diga en su mente y diga en su corazón y con sus palabras, no es que le diga al Señor: estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. No, en su espíritu lo vive. Porque Él dice: no,
hay que cumplir con este esquema. A Dios hay que respetarlo. Hay que respetar este esquema religioso. Hay que respetar esto que hacemos. Hay que respetar esto. Así le están diciendo a Dios, no te acerques a mí, que estate en tu lugar. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque Él es como que se siente que así es santo. Es que se siente que así es recto. Se siente que así, que así Él agrada a Dios. ¿Me entiende? Como que no necesita, o sea, aunque no lo diga con la boca, aunque no lo exprese con sus palabras, no necesita que el Espíritu de Dios le hable al oído espiritual. No necesita que el Espíritu de Dios se le manifieste. No necesita que el Espíritu de Dios le haga una fuerza y le haga hacer otra cosa de la que Él se estableció. No necesita eso. ¿Me entiende? Porque así como Él lo estableció y así como Él lo hace, Él lo ve a sus propios ojos como justo, como correcto, como recto. ¿Entiende? O sea, así como Él lo estableció, así como Él lo lleva, así como Él lo vive, dice que es de Dios. Y dice que esa es la obra y el celo de Dios y el amor de Dios. Pero lo interior dice otra cosa, porque la acción delante de Dios es otra. Y el hombre interior está rechazando al Espíritu de Dios. Le está diciendo, quédate allá. El Espíritu de Dios está hablando un tema. El Espíritu de Dios está hablando un tema. Y Él dice, no se hable más de este tema. Vamos a orar, que es lo que hay que hacer. Le está diciendo al Espíritu de Dios, quédate allá. Yo soy más santo que tú. Lo que yo hago es lo correcto. Esto es lo que hay que hacer. Esto es contristar al Espíritu de Dios. El asunto es que esto forma un hombre religioso. Esto no permite que el Espíritu de Dios actúe. El Espíritu de Dios actúa de la manera en que el hombre no se imagina. El hombre no puede entender cómo va a actuar el Espíritu de Dios. Él es impredecible completa y totalmente. Sus caminos dice que son inescrutables. Nadie puede descubrir los caminos de Dios. Sus caminos son inescrutables. Es como cuando dice el apóstol Pablo, profundidad de las riquezas y de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea que usted no lo puede descubrir. Usted no lo puede predecir. Usted no puede predecir, Él va a actuar de esta forma. Usted no puede predecir, Él va a hacer en mi vida esto. Usted no puede predecir, como Él va a hacer en mi vida esto, entonces yo sé lo que tengo que hacer. Yo tengo que obrar de esta forma. Yo tengo que trabajar tantos días en la semana, yo tengo que ayunar un día a la semana, yo tengo que hacer esto, lo otro, yo tengo que congregarme 3, 4, 5 días. Yo tengo que hacer este establecimiento de normas, yo tengo que hacer este establecimiento de horario. No, porque Él es impredecible. Y es imposible que el hombre lo pueda predecir. Es total y completamente imposible. El hombre no puede saber el rumbo, la ruta que él va a tomar. El hombre no puede entender el camino que él va a tomar y a dónde él lo va a guiar. Eso es lo que dice Romanos 11:33. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Son ricas su ciencia, su sabiduría. Son riquezas que el hombre no tiene en su corazón, en su mente. Es algo tan profundo, es algo tan glorioso espiritualmente, que el hombre no lo entiende. Y lo del hombre es pobre, miserable, mezquino, lo lleva a la muerte. Crea a un hombre falso, crea a un hombre sin los atributos verdaderos del Señor. Y dice, cuán insondables que no se puede escuchar sus juicios por su propio establecimiento de normas. El hombre no lo puede escuchar del otro. No se escucha entre la multitud. No se escucha de su propio corazón. Y dice, inescrutables sus caminos. Usted no los puede, inescrutable es algo que no se puede descubrir. Como cuando usted escarba para buscar el tesoro, un tesoro que está buscando, escarbando la tierra, escarbando en una cueva. No, sus tesoros son inescrutables. Sus caminos son inescrutables. Usted no los puede descubrir de ninguna manera. Usted no sabe
¿A dónde lo va a guiar, hermano? Por eso es que el Señor dice que el que es nacido del Espíritu es como el viento, que usted no sabe, que usted solo oye su sonido, pero que usted no sabe de dónde viene, ni a dónde va. Oiga lo que dice, está en Juan 3:8. Usted no sabe de dónde viene el viento. Usted no sabe a dónde va el viento. Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted no sabe a dónde va. ¿Quién sabe los misterios de Dios para establecer algo esquemático a lo largo de la semana, del mes, del año? A lo largo del culto, cómo Dios va a actuar. ¿Quién sabe nada? El que es nacido del Espíritu es así, pero el que no es nacido del Espíritu es como los fariseos. El que no es nacido del Espíritu establece sus normas, establece sus propios criterios y toma sus propios conceptos para lo que dice él que es de Dios y para lo que dice él que es para Dios. ¿Entiende? Aquí lo importante es adentrarse a buscar a Dios con todo su corazón para que Dios le revele su corazón, para que Dios le enseñe su corazón y pedirle a Dios de continuo que lo ayude a no contristarlo, que lo ayude a que el Señor lo guíe, que lo ayude a orar, no él mismo, sino él. Decirle, Señor, ora tú, no yo. Dime cómo debo actuar, qué te agrada, qué no te agrada. Pero si no se le pregunta nada a Dios, solo se arrodilla, porque además ve más la importancia de arrodillarse para que Dios lo escuche a la importancia de hablar con Dios y preguntarle a Dios desde allí enterrado ya. Desde allí enterrado, y piensa que el pelado de la rodilla es lo que le va a dar la comunión con Dios. Y no sabe que la comunión con Dios no está en el pelado de la rodilla, que la comunión con Dios está en derramar su corazón delante de Él, entregándole su voz, su forma de pensar y de hacer las cosas para que Dios le diga su corazón y le manifieste su corazón y le diga y le enseñe de las muchas formas en que el Señor suele enseñar al hombre las cosas. A través de sueños, revelación, visión, le hace entender, le hace ver de una u otra forma allí en esa relación. Y entonces esto no será un hombre religioso, y el Espíritu Santo lo va a guiar. Porque a partir de que el hombre le pida esto, entonces el Espíritu Santo va a ser fiel en guiarlo. Porque se trata de esa intimidad. Y ahí lo va a guiar, le va a enseñar esto, le va a enseñar lo otro, le va a enseñar aquí, le va a enseñar allá. No va a ir al culto a la carrera, a un cumplimiento de normas, a un cumplimiento de lo establecido por el hombre, por la religión, por el sistema organizacional, eclesiástico y demás. No va a ir así. No va a ir así, va a ser otra cosa, va a ser distinto. Va a tener en cuenta el amor, va a tener en cuenta la misericordia. No va a estar pensando en llegar corriendo para el establecimiento. No. Ni tampoco va a estar pensando en salir corriendo del culto porque ya cumplí con el establecimiento. Es de lo que se queda siendo guiado por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo lo pone a ministrar allí a un hermano 2, 3, 4 horas después del culto, se queda. Si se queda a la madrugada, y si se lo pone a ir allí a orar por un borracho, va allí. Y si lo pone a ir a hacer esto, lo otro, va y lo hace. Y si lo pone en la hermandad, en la comunión con los hermanos, lo hace. Y si le dice al Espíritu Santo, salte de esa religión, salte de ese esquema, que allí no estoy, se sale y se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y estos son los que dan el fruto celestial. Porque estos son aquellos cuyo reino no es de este siglo, no es de este mundo, sino que es del cielo. ¿Entiende, hermano? Entonces, el Espíritu de Dios guía así. A Él se le da libertad a la hora de orar. No se establece la norma. A Él se le da libertad a la hora de congregarse. No se establece la norma. A Él se le da libertad a la hora de actuar. No se establece la norma, porque de lo contrario, Él no va a poder formar a Cristo en el corazón. Él no va a poder formar el corazón de Dios en el corazón del hombre. Él no va a poder formar la mente de Cristo en la mente del hombre. Este es el hombre que necesita ser transformado. Allí usted ve el fruto de Dios, porque ¿quién va a entrar en el cielo?
¿El que cumplió con las normas o el que dé el fruto del Espíritu? El que dé el fruto del Espíritu. Pero la gente confunde, piensa que el cumplir con la norma es el fruto del Espíritu. Y el cumplir con la norma no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu, porque con la norma cumplió el fariseo. Y ellos no tenían el fruto de Dios, sino del diablo. ¿Entiende? Entonces, el Señor va a llevar al cielo a todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, no a otros. Eso dice Romanos 8:14, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No es otro el hijo. ¿Qué quiere decir? Que en el cielo solo va a entrar personas que fueron guiadas por el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo tú eres guiado por el Espíritu de Dios si ya todo te sabe lo que tienes que hacer, porque ya todo te lo estableciste? Ya estableciste tu vida, ya estableciste tus normas, ya estableciste tus cultos, ya estableciste tu forma de congregarte, ya estableciste tu todo. Ya lo estableció. ¿Cómo es guiado por el Espíritu de Dios? Él no es una norma, Él no es un cuadrado perfecto del hombre, Él no es un rectángulo. Hermano, Él no es una figura geométrica donde usted le puede encerrar, donde usted le pone puntas, que no se mueva de esta punta, de aquí, de allá, de allá. Él no es eso. Él vino rompiendo los esquemas. Él vino destruyendo los esquemas de los hombres. Y Él se sentaba en el monte a enseñar. Y nadie le decía lo que tenía que hacer, porque Él es Dios. Él se sentaba en el monte y venían a Él los discípulos y venían los demás. Y entonces abría su boca y les enseñaba. Ahí estaba el culto glorioso. Él no tenía un esquema de que tiene que ser en tal lugar, o que tiene que orarse antes, o que tiene que cantarse alabanza antes. Él no tenía ese esquema, porque la importancia es la edificación. Y los que siguen el esquema no pueden recibir la edificación. Y llenos de alabanza, y llenos de la oración esquemática, y llenos del culto esquemático, se llenan del diablo. Esto parece paradójico, pero es terrible porque es profundo. Porque es que allí no está la guianza del Espíritu. Esto es lo importante. Si Él no nos guía, perdidos somos. Si Él no nos enseña, perdidos somos. Si Él no se manifiesta para hablarnos, para decirnos lo que a Él le agrada, lo que es importante para Él, lo que no es importante para Él, perdidos estamos, hermano. Perdidos, errantes y extraviados estamos. Pongo un testimonio como mi esposa le fue a saludar a una hermana que iba corriendo para su culto. Y mi esposa le dio una noticia mala de algo que a ella le había pasado. Hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y la hermana la saluda corriendo, porque tiene que desesperada cumplir con su esquema. Y mi esposa le está dando de pronto una noticia, algo malo que le pasó. Y ni siquiera es capaz de voltearse y decir, hermana, ven, permíteme, le doy un abrazo. Mire, lo lamento por eso, pero no se preocupe, porque eso es algo que pasa. No, sino que lo importante para esa persona es el cumplimiento eclesiástico. Y allí, lejos de desarrollarse el fruto de Dios, se desarrolla el fruto del diablo, el fruto religioso, el fruto esquemático instituido por el hombre. Y por eso que se descienden al infierno como la arena del mar con su religión. Descienden a la sepultura de sus almas. Descienden a la condenación. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no permitieron que el Espíritu de Dios actuara. Ellos se guiaron por la norma. Ellos se rigieron por lo establecido. Ellos se rigieron por lo estructurado. Ellos ya sabían el camino. No que el camino es este. Ese no es el camino. Por eso que el Señor le dice al pueblo. Paraos en los caminos y mirad cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Paraos en los caminos, porque el hombre va corriendo por su camino religioso. El cristiano, estamos hablando del cristiano, aquí no estamos hablando de la gente del mundo, estamos hablando del cristiano. ¿Quién va a contristar al Espíritu Santo? ¿El del mundo? No. ¿Cuándo lo tiene? ¿Cuándo el del mundo es que el Espíritu Santo lo va a guiar allá? No, el Espíritu Santo lo redarguye para que se arrepienta, sencillamente no lo escucha, sino que el Espíritu Santo va a guiar al creyente. ¿Me entiende? Pero cuando el creyente establece su propio camino,
su propia norma religiosa. Entonces va corriendo rápido. Y entonces lo que el Señor le dice, paraos en los caminos. Jeremías 6:16, que está verdad. Paraos en los caminos y mirad. Preguntad, paraos en los caminos y mirad cuál sea el buen camino. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el pueblo dijo, no andaremos. Dijo así, no andaremos. ¿Qué quiere decir, hermano? El hombre está tan aferrado, tan arraigado a su sistema, a su forma de pensar, a su forma establecida para vivir para Dios, que en su espíritu él no piensa apartarse de esa forma. Su espíritu está clavado en esa religión, clavado con cincel, allí, hermano, con cincel por todo lado, está clavado a esa forma. Su espíritu está allí, hermano, muerto para Cristo y vivo para lo de Él. O sea, está arraigado, está firme, está allí de una forma que no se puede despegar. ¿Por qué? Porque a su mente no le entra otra cosa. Y por eso ese es el decir. Mas dijeron, no andaremos por ese camino. ¿Cuál es el camino? El camino de, ¿veis? Congrégate. Es que eso es lo que hacían los fariseos, precisamente lo que hace el pueblo. ¿Cuál es el camino? El camino del cumplimiento religioso. Precisamente eso es lo que hacen, y precisamente de ese camino es que Dios le está diciendo que se aparte de ese. Pero no lo entiende. ¿Y a cuál es el camino al cual Dios se le está mandando a entrar? Al camino de la guianza del Espíritu. ¿Entiende? Amén. Al camino de la guianza del Espíritu. Que como cuando dice el salmista, enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos, enséñame tu camino. O sea, ese es el camino. Ese es el camino en el cual Dios le está, al cual Dios le está diciendo que entre. El camino de la guianza del Espíritu, no otro camino. Eso está en Salmo 27, verso 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame. ¿Y por qué le dice enséñame? ¿Y por qué le dice enséñame? ¿Y por qué le dice que lo guíe? Porque dice enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Porque él le dice enséñame. Porque él le dice guíame. Porque no sabe. No es él. El hombre no sabe. El hombre no entiende qué es lo que el Espíritu quiere y lo que él va a hacer. Pero el hombre cree que lo entiende. El hombre cree que lo sabe. Pero no sabe nada. No entiende nada. Y el humilde, el que verdaderamente reconoce que no puede saber nada, que no entiende nada, que sabe que está más lejos de Dios que la distancia que hay del cielo a la tierra, le pide, enséñame, oh Jehová, tu camino. Entonces, si el camino es el ya establecido del culto esquemático, si el camino es el camino establecido por la organización eclesiástica, ¿para qué entonces el Señor me va a enseñar el camino? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tiene de enseñarme el camino? Si ya me lo sé. Ya él es el establecido por la organización, es el de los cultos establecidos, es el de la religión. ¿Para qué me tiene que enseñar? Cuando le dice enséñame, oh Jehová, tu camino, es que hay una necesidad bien profunda, hermano. Hay una necesidad terrible en lo profundo del interior del hombre, que el hombre está lejos de entender el verdadero camino de Dios para él. Y nunca lo va a entender completo, porque no se puede descubrir. Paso a paso, día a día, momento a momento, Dios lo va a llevar como lo llevaba a Abraham.
Y por eso es que el Señor le dice, preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál fue la senda antigua? La senda de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no sabía dónde iban, que no se establecía en nada, que a cada momento Dios le daba de una u otra forma la orden de lo que tenían que hacer, en sus vidas, en sus días, en su todo. No sabían nada. Y vivían de tienda en tienda. Muévete para aquí, muévete para allá, es esto ahora, es esto otro diferente ahora, es esto otro diferente ahora. Ese es el camino de la senda antigua. Porque hoy le ponen senda antigua, iglesia, sendas antiguas. La senda del diablo, en la mayoría de hoy. Iglesia, senda antigua. Pero para ellos la senda antigua es el establecimiento de normas, es el celo religioso, es el cumplimiento de lo establecido. Eso es senda antigua. Eso no es senda antigua, eso es senda moderna. Eso es senda moderna, la senda antigua. La senda antigua dice que tú no sabes dónde vas. La senda antigua dice que el camino del Señor es inescrutable. La senda antigua dice que tú no sabes el camino de Dios, que tú no conoces a dónde Él te va a llevar. Y así tú vas descubriendo, así Él te va manifestando cómo es su corazón y tú vas entendiendo, tú vas descubriendo, no porque lo descubra por ti mismo, sino porque Él te lo da a descubrir. Tú vas descubriendo, ahora entiendo cómo, y va poco a poco, porque el corazón del Señor es infinito, no alcanza la vida, no alcanza la eternidad para poder descubrir todo. No hay forma, hermano, es imposible. Usted una parte usted puede conocer. Le pongo un ejemplo, cuando se va a la eternidad, allá en la santa ciudad de Jerusalén, para el que entre, mire, usted pueden pasar miles de años, que usted solamente va a poder conocer a través de los miles y miles de años, va a poder ir conociendo parte, pero completo nunca lo va a poder descubrir. Nunca va a poder realmente profundizar en toda esa infinidad de un mundo infinito. ¿Por qué? Porque esa ciudad es el corazón de Dios. Eso, y así vi un testimonio que dice que allí fue llevado al cielo y que el apóstol Pablo le manifestó. Le dijo, llevo 1800 años en este lugar y apenas conozco una muy pequeña parte de toda esta infinita ciudad. Dijo, apenas conozco una muy pequeña parte. 1800 años, hermano. Así es el corazón de Dios. Porque esto me lo manifestó el Señor a mí. Que su ciudad, la Santa Jerusalén, la celestial, es su corazón. Y esto es imposible de que usted pueda descubrirlo. Usted paso a paso, poco a poco, usted va a ir conociendo una u otra cosa, pero solo que el Espíritu lo vaya guiando. Así descubre cómo es el corazón de Dios. De lo contrario, jamás lo va a conocer. Y como no lo va a conocer, va a quedar lejos de su formación. Va a quedar muy distante de su formación. Esto es clave y fundamental para la salvación. Esto es clave y fundamental para la corrección, para la enseñanza, para la instrucción, para el conocimiento de Dios, para la edificación, para la formación de Cristo en el creyente. Esto es clave, hermano. Más que usted vaya corriendo a congregarse 7 días a la semana. Si es que se congrega 7 días a la semana, la gente no se congrega así. La gente se congrega 2, 3, 4 días, lo que establecen ellos en sus normas. Pero que fuera 7, eso no es lo importante. Ni lo importante es cumplir con lo establecido. Ni lo importante es cumplir con lo establecido, no solamente hablando de manera congregacional, sino con lo establecido para su propia vida. Aquí lo importante es buscar a Dios, es buscarlo, es apartarse de todo eso que nubla la vista, de toda esa influencia religiosa que rodea al hombre, de toda esa influencia religiosa y social que rodea al hombre, para apartarse con Dios de todo y de todos, y el Señor le vaya enseñando cómo actuar, qué hacer, qué no hacer, y lo vaya guiando y le dé libertad. Porque por eso es que muchas veces se siente de pronto incomodidad en hacer las cosas.
y la persona no las puede hacer con completa libertad. ¿Sabe por qué? Porque la persona dice, no, pues me establecí que voy a orar, de pronto 2 horas, me establecí, y así de rodillas sin moverme, y en ese establecimiento hay molestia, y la persona lo que está loca por terminar, lleva 40 minutos y está loco por terminar, desesperado está por terminar, se siente incómodo, pero tiene que cumplirlo, dice él, tiene que cumplirlo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que como el Espíritu no lo está guiando, su hombre interior no puede sentir esa fluidez, porque el Espíritu no lo está guiando, es su norma. ¿Ya entiende? El Espíritu no es que Él no me guíe a orar, sino que mi norma, aunque parezca de Dios, mi norma lo aparta a Él, hermano, lo aparta. Diferente es que el Espíritu me lo quiere hacer y me hace hacerlo, pero no porque yo me lo establecí mi norma, ¿me entiende? Entonces se siente incómodo y de pronto el Espíritu quisiera ponerlo a leer algo de la palabra, o quisiera ponerlo de pronto a otra cosa, no sé, a cantar himnos, lo quisiera llevar allí un hermano, a hablarle una profundidad de la palabra que le iba a hablar, pero él no se deja. Eso lo puse como ejemplo, pero eso sí también es con todas las demás cosas. Por eso no siente el hombre comodidad. Oiga, ¿de qué le sirve, hermano? ¿De qué le sirve que usted esté 2 horas en un culto incómodo? Molesto porque usted lo que quiere, usted está desesperado por terminar y ir a comer. Esto edifica, esto es amor. Hermano, esto dice que usted está amando al Señor. Eso es una mentira. Eso es una mentira, eso es para muerte, eso es una mentira que el hombre mismo en la cual el hombre mismo se metió y que el hombre mismo es engañado por su propia mentira. Eso es un engaño. Porque lo que él necesita es cumplir el establecimiento. ¿De qué le sirve lo que está incómodo? Como dicen a veces, no, hermano, vamos aquí a orar rápido, vamos hermano, vamos rápido, vamos para salir rápido y para terminar y para cumplir rápido. Allí se ve la mentira. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. ¿Sabe lo que dice? No ha leído la Biblia la gente. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Si usted no siente plenitud de gozo, usted está en una mentira y no está siendo edificado, ni el Espíritu de Dios lo está preparando para el día de la redención. Se está preparando usted mismo para el día de la muerte, para irse a la muerte, a la condenación del alma, porque eso es un engaño. Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Si no siente plenitud de gozo, el Espíritu de Dios no está fluyendo. El Espíritu de Dios no está actuando. Lo que está haciendo es en vano. Lo que está haciendo es por gusto. Lo que está haciendo es para muerte. Más nada. Eso es todo lo que está haciendo. No es que para salir de esto, para salir de esto. O sea que lo que el Señor hace para salir de esto, porque aunque el hombre no, oiga bien, aunque el hombre no lo diga con su boca, la mayoría eso es lo que hace para salir del culto, para cumplir con el culto, para cumplir con lo que nos establecimos. En su interior, su espíritu lo vive, lo siente, hermano. Lo siente, aunque no se lo digas con palabras, aunque no lo exprese tangiblemente con sus palabras en su mente, pero su espíritu, eso es lo que vive. Su espíritu, eso es lo que vive. La necesidad de que esto se cumpla, esto lo hagamos, esto se haga, esto lo vivamos. No, pero cuando esto es así, no se vive la plenitud de gozo que hay en la presencia del Señor. Y la presencia del Señor no es establecimiento de un culto, no es establecimiento de una oración. La presencia del Señor es todo aquello que el Espíritu de Dios lleva al hombre a hacer. Cuando lo busca, no cuando no lo busca, porque de lo contrario, lo que se va a ir es que yo sentí ir a comer pollo asado ayer en el pollo deli, en el no sé qué, en el no sé cuánto. No, ese es el que no busca a Dios, ese es el carnal, el terrenal, el que busca las cosas de la carne. Me estoy refiriendo a cosas espirituales.
la guianza de lo espiritual. Porque hay que saber diferenciar una cosa de otra. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces el espíritu piensa en las cosas del espíritu, pero no en el establecimiento de la norma del hombre, sino en la libertad. Y la presencia del Señor es todo aquello que el Espíritu de Dios me hace hacer, me lo hace, que me hace sentir ese deleite, ese gozo en aquello, hermano. Pero el cumplimiento de la norma te dice, no, hermano, es que el cumplimiento de la norma te dice, no, hermano, es que hasta las 12 es el ayuno, o hasta las 3 de la tarde. El cumplimiento de la norma no da libertad al espíritu. El cumplimiento de la norma te dice, no, hermano, es que la vigilia es hasta tal hora, y allí se descansa, se ora. No da libertad al espíritu. ¿Me entiendes? El espíritu es totalmente distinto, el espíritu es totalmente diferente, el espíritu no tiene que ver con esas cosas. El espíritu te levanta y te pone a orar ahí te despierta y te pone a orar ahí mismo, sin moverte de la cama. Ahí te pone a hablar con él. Ahí te pone a hablar con él. Pero el hombre no. El hombre se establece normas, que tengo que lavarme la cara, tengo que ponerme tal ropa, tengo que ponerme... Mire, el espíritu, la guianza del espíritu te hace sentir deleite en lo que él te pone a hacer. Y él se pone a hablar contigo mientras tú te estás bañando. Mientras te estás bañando, se lo voy a hablar así claro. Mientras está haciendo de pronto sus necesidades, mientras está bañando. Pero el establecimiento del hombre te dice, no, es que yo tengo que... No, es que aquí como que hay respeto ante el Señor. Irrespeto. El irrespeto es lo que vive. Tiene a Dios como hombre. El establecimiento de norma dice, no, es que tengo que vestirme, y es que tengo que arrodillarme, es que tengo que cumplir así, es que tengo que cumplir de esta otra forma, es que tengo que cumplir esta otra norma. Hermano, todo eso es contristar al Espíritu Santo. Todo eso. Y Él te pone cosas para que tomes. Cuando se lo pides y cuando viven esa verdadera secreta comunión. De lo contrario no. Te lo pone el diablo. Y cuando el hombre no toma eso, sino que quiere tomar otra cosa, allí está contristando al Espíritu. ¿Me entiende? Busque carne. No hay carne. Vamos al mercado que está allá a 20 millas, porque aquí no hay cerca. Pero si el Espíritu no te lo permite, ¿por qué lo busca? Eso es contristarlo. No hay carne. ¿Y qué es lo que hay? Lo que hay es huevo, o lo que hay es pescado. Pues toma lo que hay, si lo buscó al Señor. Porque eso lo puso el Espíritu. ¿Se entiende, hermano? Toma lo que hay porque lo puso el Espíritu. No busques lo que no hay. Por eso es que se debe de tomar lo que el Espíritu pone. El Espíritu te guía y el Espíritu no solamente... Y el Espíritu te pone las cosas. ¿Me entiende? Por eso es que se debe de tomar lo que se está a la mano. Como declara también en el libro de Eclesiastés. Cuando dice Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Pero ojo, porque no quiero que se malinterprete esto, hermano. Entienda esto. Esto es espiritual. Esto no es carnal. No es que se me presentó allí el buen lujo, el sacar un carro del año, el buen placer. No, esto es espiritual y cuando se busca al Señor dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces, el Señor me pone al hermano a conversar con él, a platicar con él, a edificarnos. No, hermano, tengo que dejarte porque tengo que cumplir con esto otro. ¿Cómo? Si el Señor me lo está poniendo a la mano. ¿Me entiende? Y eso es para todo. Cuando usted está buscando al Señor, le pide, Señor, dime, ponme qué comer, ponme cómo vestir, ponme a dónde ir, ponme a dónde, quítame a dónde no ir, ábreme esta puerta y ciérrame esta otra, a la que tú quieras que entre, ábremela, a la que tú no quieras que atraviese, ciérramela. Porque Él es el que tiene la llave de David, el que abre nadie cierra y el que cierra nadie abre.
Entonces cuando usted vive esa oración, Él le pone delante lo que es. Y cuando no hay, no lo busque, porque usted lo va a entristecer. Usted va a tratar de buscar lo que Él le quitó. ¿Ya entiende? Y muchas veces uno está equivocado y piensa, ay, que no tengo esto y lo necesito. Su corazón es terrenal, es de Adán. Y cuando viene a ver, hermano, el Señor no quiere eso. Y usted está empeñado en que lo necesita y lo necesita y lo necesita. Necesita esta cosa para cocinar y no la tiene. Necesita esta cosa para comer y no la tiene. Esta otra para comer. Y el Señor no quiere que la tenga. Pero el hombre se la busca. Solo sabe él por qué. Como cuando estaba yo el otro día buscando una u otra fruta y de pronto no encontraba una y otra. Yo decía, ¿pero cómo? Y el Señor me hizo saber algo, me hizo entender. Porque cuando tienes todo eso, te vas a la gula. Tiras la mano para una cosa y para otra y para otra y para otra y para otra. Y eso no puede formar a un hombre espiritual. Eso forma a un hombre terrenal, carnal, a un hombre codicioso, a un hombre que solamente sabe codiciarla una u otra cosa y otra cosa y otra cosa. ¿Me entiende, hermano? Él sabe, Él es el que tiene la ciencia, Él es el que tiene la sabiduría infinita, gloriosa de los cielos. Él es el que tiene, hermano, la sabiduría más valiosa que todos los tesoros de la tierra unidos en uno solo desde su fundación. Él es el que tiene la sabiduría. Él es el que sabe lo que edifica. Él es el que sabe lo que no edifica. Él es el que sabe dónde vas, dónde debes de ir, qué te quita, qué te pone. Por eso dice así, todo lo que te viniera a la mano para hacer. Pero habla de lo espiritual, porque cuando no se vive en esa comunión con el Señor, lo que le viene a la mano ahora es del diablo. Y lo va a tomar. ¿Me entiende? Y va a desechar lo del Señor, pero porque no ha entregado su vida para buscar a Dios. En verdadero tiempo de oración, en verdadero tiempo de lectura de la palabra, preguntándole todo al Señor en su vida, día y noche. En verdadero tiempo de continuos ayunos, unas veces más largo, unas veces más corto, unas veces... Hermano, es una mentira del diablo que la gente sin vivir una vida así va a ir al cielo. ¿Quién le dijo eso al cristiano? ¿Quién le dijo eso al creyente? ¿No sabe que está en un cuerpo que es tentado al mal en todo tiempo? ¿No sabe que está en un cuerpo que es corruptible? ¿No sabe que está en un cuerpo, hermano, que es su principal enemigo? Ese cuerpo va a hacer las obras gloriosas de Dios por el Espíritu. Si lo golpea para entregarse al Señor, golpearlo espiritualmente, no con los puños, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ese cuerpo va a ser su arma de muerte de su alma. Entonces, ¿cómo piensa que sin vivir una vida, entonces el hombre para justificarse dice, no, yo voy a hacer 2 días de ayuno, un día al año, un día cada cuánto, y quedó 3 días? ¡Qué loco y qué engaño! ¡Qué engaño! ¡Qué mentira es esta! ¡Qué mentira! Es un día cada qué tiempo. Y lo demás es una vida religiosa, una vida entregada a la carne. Eso no es buscar a Dios. Eso no es buscar al Señor. El buscar al Señor lleva sufrimiento. El buscar al Señor lleva agonía, desgaste del hombre exterior. Eso dice la Escritura, que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces el hombre exterior se va a desgastar buscando a Dios. Y allí el Espíritu se le va a manifestar y lo va a guiar. Pero va a estar en contraposición con los que no son guiados por el Espíritu, sino que están regidos por sus normas, porque no le pueden dar libertad al Espíritu. Y siempre van a tener mentes y forma de ver y forma de pensar opuestas, que se contraponen, que no compactan. Son formas de pensar opuestas. ¿Entiende, hermano? Y los dos son cristianos. Pero uno es entregado a la carne y otro es entregado a la búsqueda del Señor. Y conoce más al Señor. Y el Espíritu
lo lleva a hacer una u otra cosa y lo lleva a actuar de manera libre en esto, en lo otro, en lo otro y en lo otro. El Espíritu lo puede poner a hacer a usted muchas cosas, hermano, que usted no sabe, usted no entiende. El Espíritu lo puede poner a dormir en un momento cuando usted lo busca así. Lo puede poner en un lugar que usted no entiende y usted se le está resistiendo porque usted piensa que es otra cosa lo que tiene que hacer. Lo puede poner a hacer sus necesidades personales en momentos que usted no entiende porque usted piensa que es otra cosa la que tiene que hacer. Lo puede poner a hacer un culto a la hora que usted no entiende, como usted no entiende, y no de forma esquemática ni establecida por el hombre. ¿Entiende? Usted piensa que usted que tiene que orar adelante y él lo pone a orar atrás. Usted piensa que tiene que orar al principio y lo pone a orar al final o en el medio o después del final para que se le rompa la norma, para que se le destruya la norma, porque eso es lo que tiene Adán, hermano. Adán tiene la norma que lo lleva a la muerte de su alma. Adán es el corazón nacido de carne y de sangre. Él tiene su propia sabiduría. De esto quiere Dios librar al hombre por su espíritu. Él es el que comienza en mí la buena obra. Oiga, ¿qué dice? Filipenses 1:6, que el que comienza la buena obra en mí, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Ese es el Espíritu. ¿Cómo la perfecciona? Guiándome. ¿Cómo la perfecciona? No contristándolo. ¿Cómo la perfecciona? Dejándolo libre. Dejándolo libre. Hermano. Dejándolo libre, dejando que Él actúe como Él quiere. Haciendo morir mis propias normas. Así es que Él perfecciona la obra que Él comenzó en mí. ¿Entiende? Y así es que le doy libertad para no contristarlo. Esta es la libertad a la cual Cristo nos ha llamado. La libertad de darle libertad a su espíritu. Y por esa libertad, entonces, espiritualmente, siento libertad en todo lo que estoy haciendo, hablando espiritual, no carnal ni terrenal, hablando espiritual, no de deleites y placeres y banquetes y codicias necias y engañosas. No es que el Espíritu me guió a comprarme un vestido de $1,000 y los hermanos muriéndose de hambre. De verdad que el Espíritu te guió, porque eso es terrenal y carnal. Eso es terrenal, eso es avaro, codicioso, se sale de la verdad de la Escritura, que dice que nos vistamos, que las mujeres está bien, no con peinados testosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. ¿Entiende? Entonces todo va unido de la mano. Conozco la Escritura, pero Él me la enseña a su interior y me va guiando a hacer una u otra cosa, pero me va guiando a su justicia. Porque este reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo en el Espíritu es la libertad que se le da. ¿Me entiende? Él me guía en esa libertad, pero cuando se le contrista, como lo contrista la multitud de esta cristiandad moderna que hoy vive y pisa la tierra, como lo conquista esta religión que se vive hoy, como lo contrista este hombre esquemático, que establece sus propias normas y que no se puede desarrollar Cristo en él por establecer sus propias normas y no entiende que es por eso. Cuando se contrista como lo contrista esta generación perversa más que todas las generaciones anteriores que han vivido sobre la faz de la tierra, como el Señor lo dijo, que iba a ser en esta generación 7 veces peor. Cuando se contrista así, el Señor no se puede formar, hermano. Y la gente lo que va es con una religión. O sea, celoso, pero, hermano, no celoso por la formación de Cristo en él. ¿Entiende? No celoso por la formación de Cristo en su corazón, sino celoso con la norma, celoso con lo establecido, celoso con lo que piensa que debe de ser correcto. Que eso no edifica. No edifica. Un hermano me llama por teléfono y me ponga a darle una revelación, una enseñanza, una administración. ¿Usted no sabe que eso es un culto? Eso es una edificación gloriosa. Porque así personas nos han hablado y cuando ha terminado, el Señor le ha dicho a mi esposa, hoy se habló de esto, como haciendo un recuento.
como si estuviera el Señor, el Espíritu Santo, haciendo un recuento del culto. Y de pronto te dice, pero no hubo un culto así como algo establecido en un lugar, en un horario, en una forma. No, es que el Señor eso no lo necesita. Eso es el hombre que piensa que eso es lo correcto. ¿Me entiende? Y así nos ha acontecido. Y el Espíritu Santo ha dicho, hoy se habló de esto. Y se ha sentido ese gozo, ese deleite, esa alegría. Porque esa es su guianza. Esa es su edificación. Hágase todo para edificación, pero guiado, dirigido por su Espíritu. Porque eso es lo que va a formar a Cristo, el Espíritu de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no es guiado por el Espíritu de Cristo, va a ser guiado por la muerte, hermano. Y él no se le contrista. Su guianza no es una norma establecida. La gente lo confunde. No es así. Su guianza no es algo estructurado. Su guianza es distinta. Su guianza no se conoce. O sea, no se puede ver cómo va a ser. ¿Me entiende? Por eso no se puede establecer. No se puede ver cómo va a ser. Pero todo va a ser espiritual. Y esa guianza va precedida de la búsqueda incesante, de la búsqueda continua y sin cesar de Dios. ¿Me entiende? Y en esa guianza Él me puede enseñar y me puede decir, mira, haz todos los días esto. Él me puede dar una indicación. Porque no es algo esquemático como que no me puede decir. No, Él me puede dar una indicación, pero que me la diga de verdad. No que yo me la imagine en la mente, en mi propio corazón de hombre, que eso es lo más peligroso que tiene el hombre, su corazón y su cuerpo. ¿Me entiende? Que es engañoso más que todas las cosas. Entonces, en esa guianza me puede decir, mira, haz esto, pero me va a dar una carga que yo pueda llevar, no que no pueda llevar, porque si yo me siento molesto haciendo eso es una carga que el Señor no me ha dado, porque su yugo es fácil. Eso es lo que dice, su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Cómo es fácil su yugo? Yo lo hago libremente, por difícil que le parezca a los demás y por difícil que me parezca a mí mismo, pero como Él me lo mandó, Él me lo va a hacer que yo lo haga fácil. Pero ¿cuándo no es fácil? Cuando yo estoy molesto haciendo aquello, porque me incomoda, porque quiero hacer otra cosa, porque es que me cansa, porque es que me fastidia, porque es que lo que quiero es salir de esto. Esa no es su guianza. Eso es una carga pesada que me puse yo mismo para cumplir algo. Y eso no puede formar a Jesucristo en mi corazón. ¿Entiende, hermano? Sino que eso forma a un hombre religioso, a una persona equivocada. Eso lo que hace es afirmar más el corazón de Adán, afirmarlo más, afirmar a la persona en el error de Adán, afirmar a la persona en el corazón engañoso más que todas las cosas. Ese es el que va a la muerte, ese es el que va a la condenación, hermano. Por eso se le debe de pedir a Dios, Señor, ayúdame a buscarte y ayúdame a darte libertad. Y arrepentirse, hermano, porque la gente no quiere arrepentirse, solo toma la palabra sin arrepentirse. No, arrepentirse. Señor, perdóname, no he sido guiado, no te dé libertad, no te di libertad. Ayúdame a darte libertad, ayúdame a darte libertad. Dios lo hará, Dios lo hará. No tiene que estar arrodillado, pida solamente, va manejando, en vez de andar mirando, mirando impiedad en la calle, entretenido. ¿Entiende? Pídaselo allí mientras está comiendo, porque comiendo se habla con el Señor. Teniendo intimidad conyugal se habla con el Señor, porque es santo y puro el acto. Se lo digo así, libremente, como el Señor me ha enseñado estas cosas, hermano, porque son cosas puras, porque lo espiritual, el hombre carnal, el hombre terrenal no lo puede entender, no fornicando, ni haciendo actos lascivosos, ni cosa del hombre natural, sino lo puro. El Señor no tiene esquemas, el Señor no tiene barrera, Él es libre y Él es distinto al hombre natural. Su mente es diferente, su mente es distinta, pero se le debe de pedir que lo ayude uno a que el Señor lo guíe. Entonces, Él lo va a levantar a orar.
Él lo va a llevar a uno u otro, pero cuando se le pide. No, porque es que yo no puedo orar, porque es que me quedo dormido, porque cierro los ojos. ¿Y quién le dijo que tiene que orar así? Ore caminando, ve que sino que el esquema religioso le dice que tiene que ser así, que tiene que ser de ojos cerrados. La importancia son los ojos cerrados o lo que usted hable con el Señor. La importancia son las rodillas o lo que usted habla con el Señor. ¿Me entiende? Por eso no lo busca el hombre a Dios, por su esquema religioso. Su esquema religioso pone una barrera. No lo deja entrar en el área del Espíritu de Dios. No lo deja entrar, no lo deja atravesar. Hermano, y eso se le pide al Señor, porque al que pida se le dará, el que busque hallará, y al que toque se le abrirá, al que llame se le abrirá. Amén, hermano. Eso es lo que se debe de pedir. Esa guianza, esa libertad. Porque si no se le da esa libertad, si se le contrista, él se va. Y lo que se va a ganar es el enojo del Señor. Creyendo hacer el bien, pensando estar haciendo el bien, lo que se va haciendo es el mal. Así anda la multitud de congregaciones. Ahí van los pastores perdidos estableciendo sus normas, sus cultos religiosos, pensando hacer bien, van haciendo mal. Pensando agradar a Dios, lo tienen lejos. Lejos, hermano. Y lo han contristado 70 veces 7 más. Amén, hermano. Por eso es que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención, porque Él te va a entregar preparadito al Señor en el día de la redención. Pero si no, ¿cómo te va a entregar preparado? Siempre lo contristaste. ¿Entiende? ¿Cómo va a entregar una mente celestial si siempre hizo lo que él entendió correcto? La mente terrenal. ¿Cómo? Porque Él es el que presenta al creyente a Cristo. Él es el que le presenta a la iglesia en los aires a Cristo cuando Cristo venga a buscar la iglesia, cuando dice, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este es el Espíritu de Dios que presentará a los que fueron guiados por Él, porque estos son los hijos de Dios. No los que no son guiados, sino los que son guiados. Los que le dan libertad, los que no contristan, los que no establecen sus normas, los que no la quieren cumplir a fuerza, sino que le da libertad, porque saben y entienden que no lo conocen, y entendiendo que no lo conocen y que es difícil para conocerlo, le dan libertad a lo largo de su vida para que Él se vaya manifestando, poco a poco le vaya haciendo entender verdaderamente quién es Dios y cómo es Dios. Amén, hermano. Amén. Hasta aquí en este momento la palabra del Señor. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos ayude. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios.